Muy buenos días, apreciados jóvenes y señoritas. El día de hoy vamos a continuar un avance más acerca del tema número 3 sobre el socialismo. Hemos ido ya viendo clasificaciones del socialismo entre el socialismo utópico, el socialismo científico, representantes también del socialismo científico como Karl Marx dentro del marxismo, y el día de hoy también vamos a hablar acerca del leninismo. ¿Qué era el leninismo? ¿Quién era este hombre que siguió adelante, ¿no? El precursor del leninismo. Vamos a hablar de este hombre, quien fue Vladimir Ilich Ulyanov, como podemos ver en las pantallas, que fue más conocido como Nicolás Lenin, quien incrementó las ideas marxistas desde Rusia. Este hombre era ruso, era un político ruso quien continuaba las ideas que había planteado Karl Marx. Fue adversario del zarismo. ¿Qué era el zarismo? Era el poder absoluto en Rusia. Era como el emperador en Rusia. Pero a la par de que Rusia quiere dejar el zarismo, quiere dejar ese poder absoluto, Lenin es uno de los representantes que están en contra del zarismo. Y en base a doctrinas del marxismo establece su propia doctrina denominada leninismo. Ahora bien, ¿qué es el leninismo? Si bien sabemos que se basa en principios del marxismo, el leninismo le da su propia mirada, su propia óptica, ya que dentro del leninismo em, podemos ver también que dentro de esta corriente ideológica y política, plantea la consolidación del poder comunista. Y esta se basa en el Partido Revolucionario. En aquel entonces, cuando Rusia estaba en problemas en contra del zarismo o del zar, que era este hombre con el poder absoluto, se enfrentan varias personas indagando que solamente el zar o que solamente las personas en Rusia que eran familiares del zar vivían privilegiados y las demás personas estaban desprotegidas. Es por eso que incluso durante la Primera Guerra Mundial llegaron a tener hambruna. Y muchas de estas personas veían esa diferencia de clases entre unos que estaban en torno al zar, que tenían estos privilegios, y otros que estaban en la miseria, y era la población. Es por eso que se levanta el Partido Revolucionario en esta Revolución Rusa para consolidar este poder comunista en base a los principios del marxismo, que recordemos, también son sobre la igualdad y la eliminación de las clases sociales, y que la contribución del Estado sea para brindar esta igualdad y esta equidad dentro de la sociedad. Es por eso que hablamos sobre el leninismo, pero también en base a este vamos a hablar sobre la dictadura del proletariado. ¿Qué era la dictadura del proletariado? Empecemos con el nacimiento del proletariado obrero, es decir, aquellas personas que se dedicaban en las fábricas a dar la mano de obra. Se dio origen al sindicato y al partido político obrero, que este es también uno de los más reconocidos dentro del socialismo, el partido político obrero, el cual también lanzaba ideas, bases y fundamentos en torno al socialismo. Es por eso que con el nacimiento también del proletariado obrero, cuando se instalaron las fábricas, a través de la revolución industrial, es todo un movimiento que también ya fuimos viendo. Se estableció el sindicato. ¿Qué es el sindicato? Ahí podemos respondernos. Es una asociación de trabajadores cuyo fin es mejorar las condiciones económicas y sociales del proletariado. En la actualidad podemos ver también sindicatos dentro de nuestro país, y el fin de esto siempre va a ser velar por los derechos sociales y laborales que tiene un trabajador. Es por eso que también nace la figura del sindicato cuando inicia el proletariado obrero, cuando inician los trabajadores dentro de las fábricas, dentro de la revolución industrial.
También vemos que según Lenin, ahí en el tercer recuadro, según Lenin y el estallido de la revolución, se debe de capturar el poder político para que la clase trabajadora organice una nueva sociedad. Es decir, que tiene que haber una revolución, un estallido de la revolución, en donde el poder político, en donde la situación, en donde la cabeza al Estado, el que tenga el poder político, debe ser la clase trabajadora. Pero no solamente que se quede ahí la clase trabajadora, sino que organice una nueva sociedad. A esto también atribuyen las ideas de Lenin a la dictadura del proletariado. También esto podemos ver en la Revolución Rusa de 1917. Continuemos. Vamos a ver también a qué se debe esta situación del estallido de la revolución y que la clase trabajadora tome el poder político. Nos dice, esta doctrina elimina las clases y al Estado mismo, la dictadura del proletariado, hablamos de ella. Elimina las clases políticas, elimina al Estado y la sustituye por una sociedad, un conjunto de personas que habitan en un mismo territorio sin clases. Además de que no exista un Estado como poder político. Es por eso que esta se basaría en una justicia social y económica. A eso también se refería la dictadura del proletariado. Pero como concepto la vamos a manejar en el siguiente recuadro. Este recuadro nos dice qué es lo que busca la dictadura del proletariado, pero también lo vamos a definir. ¿Qué es la dictadura proletaria? Es el principio por el cual se cree que el colapso de la economía capitalista culminará con una revolución política, en la que el proletariado se rebelará contra la clase opresora, acabando con la clase opresora. Aquí ya vemos las características más importantes. Vemos una revolución, el estallido de una revolución, el colapso de la economía capitalista. Recordemos que es el antagónico también del capitalismo. Además de que busca una sociedad sin clases y sin Estado, en la cual se acabe con la clase opresora. Podemos hablar de la burguesía o de las clases que toman ventajas sobre el poder político. A eso nos referimos con la dictadura del proletariado. Vamos a tomarlo en cuenta, ya que como siguiente actividad tenemos un cuestionario en la que debemos de responder con nuestras palabras en las carpetas al culminar el tema. Acá tenemos 10 preguntas. ¿Por qué son importantes estas preguntas? Podemos preguntar qué es el socialismo, pero no se debe de responder tal y como está en nuestras carpetas. Vamos a ponerlo en nuestras palabras. Si la respuesta es concreta, por ejemplo, ¿cuáles son los dos puntos fundamentales del socialismo? Entonces ahí ya solamente nos pide mencionar, o cuáles son las dos posiciones del socialismo, también las mencionamos. Pero cuando es una pregunta más abierta, por ejemplo, explica qué es el marxismo, entonces debemos de ponerle nuestras palabras y así también vamos a ver cuál ha sido la comprensión de este tema. También para culminar, ¿cuál es tu opinión sobre el socialismo? Debemos de poner nuestra opinión fundamentada en lo que creemos del socialismo o sobre el socialismo. Puede ir relacionada con un tema actual o puede ir relacionada básicamente con la información acerca del socialismo. Muy bien, y para culminar, ¿cuáles son las tareas para la siguiente semana? En la carpeta realizar el contenido de lo avanzado. Y al finalizar el tema, el cuestionario que acabamos de ver. ¿Qué vamos a hacer en el archivador? En el archivador vamos a realizar un dibujo o un cómic que represente al socialismo. Ahí vamos a ver en el archivador un dibujo o un cómic que represente al socialismo. ¿Cómo nosotros podemos representarlo en un dibujo? Muy bien, con esto hemos concluido también la explicación del día de hoy. Esperemos compartir más la siguiente semana y que podamos tener mayor comunicación con ustedes. Estaremos saltando también de las preguntas, sugerencias o aportes.
Muchas gracias.